noche más. Venimos a este lugar a buscar a Dios, no buscar a un hombre o buscar o complacer al pastor o a la iglesia. Voy a marcar tarjeta y decir voy, sino que venimos. Yo soy el primero que necesita a Dios, el primero que necesita al Espíritu Santo. Soy el primero que tiene necesidad de Él todo el tiempo. Por eso debemos buscarlo, porque necesitamos de Él. Es la energía, es el poder que nos mantiene despiertos, que nos mantiene vivos, es el Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hacer una historia que es un capítulo. La vamos a ir leyendo de a poquito y va a ver que usted la conoce o algunos no, pero el Señor nos va a hablar a través de esta historia que está en Éxodo 14. Busquémosla. El pueblo de Israel ya se había ido de Egipto con mano poderosa. Dios había hecho las plagas, había matado a los primogénitos y Faraón había dicho, bueno, que se vayan. Se fueron, se llevaron incluso joyas, se llevaron cosas de Egipto y el pueblo iba en el camino. Éxodo 14, lo tenemos, todos los tienen, el que no lo tiene, no importa, yo lo voy leyendo de a poquito. Dice así: el Señor habló a Moisés y le dijo, di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá de los israelitas, andan vagando sin rumbo por la tierra. El desierto los ha encerrado. Pero yo, una vez más, endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. Y será glorificado por medio de Faraón, y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y así lo hicieron. Primero, este era un plan de Dios, ¿no? Si vamos a las escrituras anteriores, vamos a los capítulos anteriores, cuando vemos las plagas, siempre se dice que Dios endurecía el corazón de Faraón, ¿no? Los liberó con poder de Dios, pero siempre endureció el corazón hasta que un día los dejó ir, después de que tocó el primogénito. Bueno, váyanse, dijo el Faraón, pero acá Dios le dice, van a seguir mi plan, y el Faraón va a pensar, andan vagando sin rumbo por la tierra. O sea, Faraón iba a pensar que estos israelitas se fueron sin rumbo, no tienen a dónde ir, así que vamos a ir a perseguirlos. Versículo 5 dice, cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho, que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos? A ver, el Faraón se despertó de golpe un día, después de todo lo que pasó, no es que no pasó nada. Si conocen la historia yo creo que todos han visto, incluso la gente que no va a la iglesia, han visto la película Moisés. Yo era chiquito y la pasaban en la tele, con la Pascua, o siempre mostraban, ¿no? la película de Moisés. Saben la historia de las plagas y todo lo que aconteció. Sin embargo, acá Faraón parece haberse olvidado de por qué los dejó ir, porque dice, ¿cómo dice? Dice, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? Es como que primero en el temor de todo lo que sucedió dijeron, váyanse, y de golpe se olvidan de lo que Dios había hecho. A veces también nosotros actuamos así, ¿no? Primero tenemos temor de Dios cuando acontece algo raro, pero con el tiempo a veces nos olvidamos y perdemos ese temor, ¿no? Nos olvidamos de la mano poderosa de Dios, de cómo nos saca de Egipto, o incluso cosas que nos suceden en la vida que nos dieron temor de Dios. Sin embargo, como le pasó a Faraón, de golpe dijo en un momento, cambiaron de actitud y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? Dice después más adelante, Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente, tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hahiroth, frente a Baal-Zephón. Versículo 10. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas, ¿qué pasó? Tuvieron mucho miedo. ¿Y qué pasó ahí? Clamaron al Señor. Hasta acá, perfecto, ¿no? Tuvieron miedo, vieron al Faraón con todo su ejército. En ese momento era uno de los ejércitos más poderosos, con sus carros, ¿no? Atemorizaban. Ellos estaban sin nada, sin armas, con sus hijos, con sus familias, y de golpe Dios los había liberado.
estaban caminando rumbo a la libertad que Dios les había prometido y sin embargo se vieron acorralados frente a ese mar y cuando miraban para atrás estaban los egipcios que lo venían persiguiendo y tuvieron miedo. Que es algo normal, nos puede pasar. A mí me hubiera pasado también lo mismo. No me voy a hacer el fortachón, ¿no? Porque si veo al ejército ahí frente a mí corriéndome, seguramente, por más que digamos, nosotros conocemos la historia, no sabemos todo lo que va a acontecer, pero ellos sintieron miedo. Versículo 11 dice, y dijeron a Moisés, primero tuvieron miedo y clamaron a Dios, y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Primero, ¿no? Acusan a Moisés de que fue un plan de él que los saca de Egipto para que ahora los masacren a todos en el desierto, ¿no? La historia era primero que Dios los liberó, vieron también ellos las plagas, vieron cómo Dios los liberó con poder, sin embargo, cuando se vieron atemorizados por la persecución de Faraón, primero dice que clamaron a Dios, pero ese clamor no fue con fe, porque acá dice, ¿acaso no había sepulcros en Egipto? Yo leía, estudié un poco esta parte, dice que en Egipto creo que la tercera parte o la cuarta parte estaba destinada a los sepulcros, sobraba lugar para sepultar a todo el pueblo de Israel en Egipto. Por eso estaban diciendo, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos hagas morir acá? Lo acusan a Moisés de tener un plan macabro. ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? Versículo 12, ¿no es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. En ese momento ellos estaban sintiendo que hubiera sido mejor ni siquiera haber salido. Cuando se quejaban y clamaron a Dios para que Dios los liberara de su servidumbre en Egipto. ¿Se acuerdan? Vamos a ir a la película o a la lectura. Cuando ellos, el faraón y sus hombres cargaban con cosas pesadas a los israelitas a propósito, ¿no? Ellos eran esclavos, servían a Faraón como esclavos, al pueblo de Egipto como esclavos y la pasaban mal, estaban oprimidos. Sin embargo, en ese momento de miedo, de temor, preferían estar sirviendo, siendo esclavos, a la libertad que Dios les estaba prometiendo. A veces también así podemos llevarlos a la parte espiritual nuestra, esta historia, ¿no? Siempre se dice que Egipto es el pecado y Dios nos liberó del pecado, pero muchas veces cuando viene el problema o cuando el diablo nos empieza a perseguir, porque yo me acuerdo cuando el Señor me empezó a traer libertad a mi vida, el enemigo también se levantó. No es que fue todo mar de rosas, como se dice, sino que yo vi la mano del diablo persiguiéndome. En algún momento decía, pero para esto Dios me quiere liberar, para esta opresión, para estos ataques demoníacos, para esto, para aquello. Pensaba como en este momento los israelitas. Incluso viviendo la libertad, ellos estaban viviendo el principio de la libertad. Sin embargo, preferían estar sirviendo al faraón que estar en ese momento, en esa prueba que estaban viviendo. Pero, dice versículo 13, pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios, a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Callados. Otra vez lo que hablamos un poco el martes pasado. Si se quedan callados. Cuando estamos ante la prueba, ante la dificultad, ante la opresión del diablo, ante las dificultades, lo que más nos cuesta es quedarnos quietos y a veces callarnos. Quizás nos callamos verbalmente, pero nuestros pensamientos no paran ante los problemas, ante la circunstancia. Nuestros pensamientos no se callan y no saben esperar en Dios. Nuestro corazón no sabe esperar el auxilio del Señor. Moisés estaba convencido de que Dios los iba a liberar. Él estaba convencido, le estaba dando una profecía en ese momento. Cuando está diciendo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy. En ese momento, Él estaba diciendo, de parte de Dios, hoy Dios los va a salvar. Sus ojos estaban viendo los carros del faraón, sus ojos estaban viendo a los enemigos frente a ellos, estaban viendo el mar del otro lado. Sin embargo, Moisés está diciendo, hoy van a ver la salvación, pero dice, Él va a pelear por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Debemos permanecer callados, no murmurar. Cuando el Señor va a traer
la libertad a nuestra vida, a nuestra familia, a los problemas que estemos atravesando. Esto lo podemos llevar a nuestra vida, esto que estamos hablando acá, también lo va a hacer Dios con nosotros. Quizás nos está persiguiendo algo, algunos está persiguiendo una deuda, algunos una enfermedad, algunos algo, un problema en su casa. Sin embargo, Dios dice, el Señor va a pelear por nosotros mientras nos quedemos callados, confiando en el Señor. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. Debemos resistir, como dice la palabra, resistir al diablo y él va a huir. El faraón iba a huir. Dios tenía un plan para salvarlos. Israel no tenía ni una semana fuera de Egipto cuando pasó esto. Qué rápido se les olvidó. A ver, yo no vi nunca las plagas. Vemos la película y parece una película de ciencia ficción, ¿no? Y eso que yo vi una película vieja, no vi las últimas, pero las plagas debe estar muy bien hecho hoy y en las películas se ve muy bien, pero ellos vieron la mano poderosa de Dios. Sin embargo, ante la dificultad, el temor siempre trae esa duda a nosotros de cómo Dios nos puede salvar. Estén firmes, dijo Moisés, guarden silencio. Esta es la dirección del Señor para el creyente cuando está en tiempos de crisis. Estar firmes, creer en el Señor y callarse la boca. En otras palabras, la desesperación te va a derribar impidiendo que te pongas de pie. A ver, la desesperación siempre viene a nuestro corazón cuando tenemos un problema. ¿Nunca estás desesperado? Cuando te llama alguien, cuando tenés una deuda, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a hacer esto? Te empezás a desesperar. Cuando tenés un problema en tu casa, la desesperación va a atacar tu corazón. El miedo va a hacer que quieras retirarte, irte, salir corriendo. El pueblo de Israel decía, salgamos corriendo, vayamos de vuelta a Egipto, arreglemos con Faraón y que bueno, llegamos. Prefiero eso, decían los israelitas, a morir acá en el desierto. Ellos estaban convencidos de que Faraón los iba a masacrar en ese lugar. Y no era el plan de Dios. Dios había prometido liberar su pueblo. Dios les había prometido libertad. Sin embargo, ellos en ese momento sintieron que el plan de Dios había frustrado, que no había sido ni siquiera Dios, sino que fue un plan de Moisés. Acusaban a Moisés de haberlo llevado a ese lugar para morir. La impaciencia también puede atacarnos. Le pasó a Abraham. Caminó por fe, pero en un momento de impaciencia quiso hacer con sus fuerzas algo. Y tenemos el problema que tenemos hoy en Medio Oriente, podríamos resumirlo así. La impaciencia, hacer algo ahora. Dios dice, espera, pero tiene que ser ahora. Señor, ¿no te das cuenta que si no es hoy, no? Y Dios tiene su tiempo perfecto para intervenir en nuestra vida. Debemos estar confiados de que estamos en las manos del Señor. Cantamos montones de canciones de fe, de que estamos en sus manos, de que confiamos, pero nuestro corazón a veces no está confiando. Nuestro corazón está inseguro en esta vida. Nos sentimos inseguros porque no creemos que Dios está cuidando nuestra vida. Dios dijo que esperemos. Debemos estar firmes y tranquilos mientras Él revela su plan. A veces tenemos que quedarnos callados, buscar al Señor en oración y Él va a demostrarnos que está con nosotros. Va a haber un plan que nosotros no estamos viendo. Va a abrir esas aguas, como le pasó al pueblo de Israel. Parece algo de ficción, pero hermano, si mirás tu vida, ¿nunca viste Dios figurativamente abrir las aguas en algún área de tu vida, en algún problema que estabas viviendo? Yo creo que si mirás para atrás, en algún momento habrás visto la mano de Dios poderosa obrando a favor tuyo, en algún área de tu vida. ¿Por qué dudamos que Dios lo puede seguir haciendo hoy? Amén. Proverbios 3:5 dice así. Ahora vamos a seguir con la historia, pero Proverbios 3:5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus sendas. Que dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Confía en el Señor. El ejemplo que me viene a la mente siempre es cuando una criatura confía en su papá o en su mamá. A mí me pasa con mis hijos. Ellos pueden tener temor en la noche quizás, pero cuando están durmiendo con un grande o conmigo, voy a poner mi ejemplo, cuando yo los veo durmiendo sobre mi pecho, ellos están tranquilos, están confiando que papá los cuida. Y papá no es un superhéroe. Ellos están tranquilos que papá y mamá van a traer el sustento al día siguiente. No están pensando, ¿y cómo vamos a comer? Saben que papá y mamá van a traer la comida y que Dios va a suplir. Ellos creen eso. Ustedes podemos decir, pero es inocente eso. Ellos porque no saben lo que es ganarse el pan. Dios que dice que tenemos que creer como niños. Es el ejemplo. Eso es confianza.
saber que Dios suple nuestra necesidad. ¿Qué dijo Jesús? Los incrédulos, los que no tienen fe, se preocupan por esas cosas, pero confía en mi Padre, el que está preocupado por un pájaro, por una planta, los va a vestir, los va a sustentar, los va a proteger. Confiar como un niño, como ellos confían de un padre, confiar así con Dios, descansar que estamos en sus manos. Es el ejemplo que me viene a mi cabeza y es el ejemplo que yo veo en mi familia, en mis hijos. A veces digo, ¿cómo están tranquilos? Si yo no puedo defenderlos de un montón de cosas, pero ellos están seguros que su papá y su mamá los cuidan y los protegen y los visten. Así deberíamos confiar en el Señor nosotros, con esa inocencia. Con esa inocencia. Vamos a seguir la historia, así avanzamos. Éxodo 14, 15, vamos al versículo 15. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Primero, yo leo esta parte, yo me imagino a Moisés, ¿cómo querés que lo divida? No, yo hubiera dicho eso. Extiende tu mano, dice, tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. El ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel. ¿Y qué pasaba? Y en toda la noche no se acercaron los unos de los otros. Versículo 21. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, ¿por medio de qué? De un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca y así quedaron divididas las aguas. Primero, un viento fuerte, dice fuerte viento, la traducción es lo que a veces cantamos, el rúa de Dios, el Espíritu Santo soplando, es la acción, el poder de Dios obrando en ese momento. Hoy en día lo han hecho creo que por computación, si hubiera pasado esto o aquello, es posible que eso hubiera acontecido naturalmente, que algunos habrán visto algún documental sobre esto. Yo tengo fe y sé que Dios lo hizo sobrenaturalmente con el poder del Espíritu Santo, abrió esas aguas. Incluso si fuera algo natural que Dios utilizó, justo fue en ese momento que el pueblo necesitaba pasar. Así que fue algo milagroso. Pero quédense con esto, fue el rúa de Dios, el fuerte viento del este que sopló toda la noche. Esa es la traducción de esa palabra. Fue el Espíritu Santo interviniendo una vez más en la historia de Israel. Y versículo 21 dice, los israelitas entraron por en medio del mar en seco y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón y sus carros y sus jinetes. Plan de Dios, ¿no? Dios dijo, yo voy a endurecer el corazón de ellos para que vayan detrás de ustedes. Versículo 24 dice, a la vigilia de la mañana, entre las 2 y las 6 de la mañana, el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Hasta ellos reconocieron que el que estaba peleando por ellos no era un hombre, era el Dios de ellos. Estaban viendo algo sobrenatural. Se estaban confundiendo sus ruedas. A veces el pastor toma esto para orar cuando oramos, cuando estemos en guerra espiritual, que Dios confunda a nuestros enemigos. Dios estaba interfiriendo en ese momento, en esa historia de Israel, trayéndole salvación, libertad. Y así puede intervenir en nuestra vida a través de su poder, a través del Rúa, a través del Espíritu Santo. Me gustaría seguir leyendo. Vamos al versículo último, el 31, dice, cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. A ver, usted me puede decir, si yo hubiera visto eso, yo también hubiera dicho, yo creo en Dios, ¿no? Pasar y el mar abierto. Figurativamente yo te puedo asegurar que si alguna vez en tu vida habrás visto
a Dios abrir el camino, un camino que parecía cerrado. Tu vida que quizás no tenía solución, tu familia no había solución. Sin embargo, Dios un día sopló de su espíritu, como pasó en ese momento, y esas aguas se abrieron y te dio libertad. Y te trajo salvación a tu casa, a tu vida. Él esperó en Dios, confió en Dios. Moisés confió en el Señor de todo corazón. Vamos a ir rápido porque no quiero que se aburra en esta noche. Pero Dios peleó por Israel en el Mar Rojo y sigue peleando hoy por nosotros. Amén. Tenemos que esperar en la intervención de su poder, en ese Espíritu Santo. Yo me anoté una cosita acá que dice, el Espíritu soplo es, en primer lugar, lo que hace actuar, es la acción de Dios, es el poder de Dios actuando. Ese es el Rúa de Dios, es el Espíritu Santo. Podemos ver el Rúa de Dios o el Espíritu Santo cuando tuvo que intervenir, está en Génesis 1:2, cuando estaba todo desordenado y dice que el Espíritu estaba sobre esas aguas, y podemos ver que también el Rúa, ese Espíritu Santo, estuvo cuando fue la época de los jueces y de golpe utilizaba un hombre o una mujer y venía específicamente a ese hombre, a esa mujer, con ese poder, el poder de su Espíritu para hacer una misión y liberar al pueblo. También lo hizo con los reyes y más acá en el Nuevo Testamento, hoy está para todos los hombres. Pero así interviene Dios a través del Espíritu Santo y así lo hizo en ese momento. Isaías 31:1, búsquelo un momento, dice así. En momentos de dificultad tenemos que aprender a buscar a Dios. En tiempos de necesidad, en tiempos de urgencia, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Y es algo que muchas veces no hacemos. Isaías 31 dice así, versículo 1. La Biblia cuando dice un ay es como una alarma. Es como, ¡hey! Vos, Sebastián, ¡ay! De los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan su apoyo y confían en los carros porque son muchos. Y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Pero Él también es sabio y traerá el mal y no se retractará de sus palabras, sino que se levantará contra la casa de los malhechores y contra la ayuda de los que obran iniquidad. Pues los egipcios son hombres y no son Dios. Y sus caballos son carne y no espíritu. El Señor pues extenderá su mano y el que ayuda tropezará y el que recibe ayuda caerá. Todos ellos perecerán. Hay dos pecados, el pecado de confiar en Egipto y su poder militar es el primer pecado. Confiar en Egipto es buscar ayuda en el mundo. Egipto representa todo lo que no es Dios. Buscar ayuda en lo que no es su espíritu, dice. La ayuda viene del Señor, de su fuerza, cuando necesitamos fuerza, cuando estamos angustiados, cuando estamos tristes, cuando estamos oprimidos, necesitamos buscar ayuda en Dios. Venir a la casa de Dios, pedir oración, decirle, pastor, ore por mí. Pedir a un hermano, una hermana madura, decir, podés orar por mí. De ahí viene nuestra ayuda, del Señor, del Espíritu Santo, que nos fortalece, nos sana, nos da nueva energía, digamos. Como decía el otro día un chico que venía acá, no estoy haciendo una blasfemia, pero es el fuego de Dios cuando interviene en nosotros. Primero, el pecado de confiar en Egipto y su poder militar. Y segundo, el pecado de no mirar al Santo de Israel, al Dios del cielo. Dos pecados. Judá sentía que tenía una razón para confiar en los carros, porque eran muchos. Había una razón. Hay razón muchas veces de confiar en el mundo y no en Dios, que quizás no lo estamos viendo. Quizás confiamos en un hombre, quizás confiamos en alguien que tiene un éxito en el mundo y vamos a pedirle un consejo a aquel. Porque quizás tengo, como dice acá, confiar. Judá tenía razón que podía confiar en los carros de Egipto. También sentía que había una razón para confiar en los jinetes porque eran valientes, pero no parecía encontrar una razón para confiar en Dios. A veces no tenemos razón. ¿Por qué tengo que confiar en Dios si no lo veo? ¿Por qué tengo que confiar en Dios si me está yendo como me está yendo? Como si Dios tuviera la culpa de todo lo que nos está pasando. Tenemos que empezar a creer que Dios está en nuestro cuidado, que está trabajando a nuestro favor todo el tiempo, que Dios del cielo tiene el control de nuestro tiempo, el control de todo lo que nos pasa en nuestra vida. Si le hemos entregado nuestra vida al Señor, debemos confiar de que Él está mirando, que es el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve, y que nos cuide, que nos ama. Amén.
El Salmo 20, versículo 7 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, para nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Nosotros tenemos que tener memoria de quién es nuestro Dios. Esto no es un discurso, esto tiene que ser algo que empecemos a vivir. Amén. Vamos a un salmo más, que está el 33:16, dice así. Vamos a ir yendo al final. Salmo 33:16 dice así. Vamos a leerlo en Reina Valera, si puede ser, si lo podemos poner a Ayrton, si lo lee alguien ahí que lo pueda leer bien. Dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. 17 dice, vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá liberar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. ¿Alguien le teme a Dios? Los ojos de Dios están sobre tu vida. Sobre los que esperan en su misericordia. Los ojos de Dios están sobre tu vida. Si sos un temeroso de Dios, si sos alguien que está esperando en Dios, Dios te está observando y sus ojos están puestos en nosotros. No te da paz que Dios te esté mirando, que Dios te esté observando, que no es indiferente a tu angustia, a lo que estás viviendo. Dios te está mirando si sos temeroso y si estás esperando en su misericordia. Dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Versículo 20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. 21, por tanto, en Él se alegrará, ¿qué cosa? Nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Seas tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros según esperamos en ti. Hay un Dios en el cielo que está gobernando todas las cosas, todos los asuntos de nuestra vida, todo el destino nuestro. Los que temen a Dios no tienen por qué temer, debemos fijar nuestros ojos en Él. Amén. Dice, en Él se alegrará nuestro corazón. El fruto de nuestra confianza en Dios es que nuestro corazón se alegra. ¿Cómo sabés que estás confiando? Cuando tu corazón se alegra. El versículo decía, por tanto en Él se alegrará nuestro corazón porque su santo nombre hemos confiado. Podríamos decirlo así, porque su santo nombre confío, mi corazón se alegra. Porque estoy confiado que estoy en las manos de Dios. Es el fruto de nuestra confianza, es la alegría de nuestro corazón. La alegría no es una sonrisa, sino es una paz interior, que sabemos que Dios está cuidando de nosotros. Que el Dios del cielo tiene todo en sus manos. Dios es el que nos salva, nos da paz, nos da libertad, nos da fuerza, nos cuida, nos da el sustento. Es el Dios del cielo que intervino en Israel montones de veces, intervino en la humanidad, envió a su Hijo para que muera por nuestros pecados, envió a su Espíritu para darnos poder y poder vencer y ser vencedores. Y me quedo con esta palabra del Rúa de Dios, el viento de Dios. En muchas oportunidades podríamos citarlas todas en la Biblia que habla del viento, obrando a través del viento. Ezequiel 1:4 dice, mientras miraba, Ezequiel es uno de los profetas que más habla sobre el Espíritu, sobre el Rúa de Dios, sobre el viento. Dice, mientras miraba vi que venía del norte un viento, me gusta esta versión, mientras miraba vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor. En su centro había algo como un metal refulgente en medio del fuego. El viento huracanado, el Rúa de Dios, el viento impetuoso que podemos ver en Hechos 2, es el mismo Espíritu de Dios, que transforma nuestras vidas, que nos santifica. El Espíritu Santo desde el principio está obrando con poder, como dije antes, desde el principio obra en la humanidad, en la iglesia. Podemos citar un montón de versículos, historias para ejemplificar esto, pero es el mismo Espíritu Santo que obró dividiendo el mar, que hoy obra en nosotros. Es el mismo poder que está a disposición nuestra. 2 versículos y terminó, prometo, ¿eh? Dice así, Efesios 3:20 y 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. ¿Qué estás pidiendo? ¿O qué entendés o qué pedís? Pensá en algo que estés pidiendo. ¿Qué estás pidiéndole a Dios? Pensá, no me lo digas. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Yo te voy a decir lo que dice la palabra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente de lo que pedís o entendés. Según el poder que actúa en nosotros, que es el poder de su Espíritu. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, dice, por los siglos de los siglos. Amén. Y Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Está morando el Espíritu Santo en vos? Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús va a vivificar también tu cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros. Ese poder, ese Espíritu Santo, ese soplo, ese viento huracanado que decía Ezequiel, ese viento que sopló durante toda esa noche y las aguas se abrieron, hoy está operando en nosotros y está a disposición nuestra, es cuestión de buscarlo y pedirlo. La Biblia dice, ¿qué padre que su hijo, un padre malo, que su hijo le pide un pedazo de pan, le va a dar a una víbora? ¿Cuánto más si un hijo le pide su Espíritu Santo? Dios se lo va a dar. La condición acá es pedirlo, pedir su Espíritu, pedir que Dios sople sobre nosotros, que traiga nuevas fuerzas, que renueve nuestro interior. Nuestra fuerza, a veces estamos sin fuerza, sin ánimo. Debemos venir a Él, como decíamos antes, no podemos acudir a Egipto. A veces uno te dice, no, ¿por qué no vas allá? ¿Por qué no te vas allá a aquel lugar? Que quizás aquel hombre, aquel doctor te pueda ayudar a tu estado de ánimo, en tu angustia, en tu tristeza. Está muy común hoy es eso, antes de venir a buscar a Dios. Yo te hablaba con alguien y le decía, seguramente si nos encontráramos con el Gadareno, el Evangelio no alcanzaría. El Evangelio actual no alcanzaría para el Gadareno. Lo enviaríamos a alguna clínica para que primero lo normalicen con alguna pastilla y después quizás, si estuviera lúcido, podríamos tratar de predicarle. El Evangelio actual nos serviría para muchos personajes que nos encontramos en la Biblia, enfermos, endemoniados, perturbados. Pero el Evangelio, hermano, el Evangelio de la Biblia, el Dios de la Biblia, sana, salva, trae paz a los corazones. Los cristianos, ¿cómo no van a tener? ¿Podemos tener momentos de dificultad? Claro, momentos de miedo, sí. Pero en algún momento la oración tiene que traer paz a tu corazón. El príncipe de paz es Jesús, es nuestro Señor. ¿Cómo no vamos a ser cristianos que tengamos paz? ¿Cómo vamos a predicarlo al mundo si nosotros no tenemos paz? Si no encontramos la paz, que el Evangelio no alcanza, lo que hizo Jesús no alcanza. Es una mentira del diablo. Busquemos al Señor en oración. Busquemos que su Espíritu sople en nosotros, que saque esos demonios que nos están atormentando y que la paz venga a nuestro corazón. El mundo necesita paz, pero la iglesia también, muchas veces, hoy mismo, está necesitando paz. Hay muchos cristianos que siguen a Jesús, que dicen creer en Jesús, que no tienen paz en los corazones, en sus pensamientos, que no duermen de noche. Son cristianos. Necesitamos que realmente Dios haga la obra en nosotros nuevamente, que sople ese Espíritu Santo sobre nosotros, que renueve la iglesia, que traiga poder, gloria. Es algo que no lo puede hacer un hombre, lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Debemos buscarlo, debemos pedirlo, debemos clamar por Él. Esta es la palabra que tengo para decirles en esta noche. Pero ¿cómo vamos a impactar al mundo si nosotros no tenemos paz? Dios tiene que tener paz a nuestro corazón. Debemos encontrar la paz. Él es paz, el príncipe de paz. Caminar con Jesús, que llene nuestro corazón. Si Él es nuestro todo, quiere decir que no hay vacío en nosotros, porque Dios lo llenó todo. Estoy completo en Él. No hay lugar, no hay pensamiento que se escape, porque Dios llenó todo mi ser. No necesito más nada. Cristo es todo. Dios es todo. No es un discurso, tenés que vivirlo. Tenés que experimentarlo y vivirlo. Y así el mundo va a creer, viéndonos que tenemos paz, que tenemos gozo, que Cristo es suficiente para nosotros.